Hoy día vamos a ver lo que es la clase correspondiente a patología quirúrgica de colon y recto. Es una clase bastante amplia, ¿ok? No me gusta en realidad este tipo de clases porque, no porque sea feo el tema, en realidad el tema es bonito. El problema es de que son muchas patologías para poderlas tratar en un tiempo tan corto como son 2, 3 horas, ¿no? En realidad, eh, para aprender esto en la residencia uno se demora medio año más o menos, siendo gentiles. Pero bueno, ustedes tampoco no tienen que saber todo de manera muy especializada, solo tienen que saberlo de manera superficial y que existen este tipo de enfermedades. Entonces, eh, ustedes tienen que saber, como les decía, todas las enfermedades, incluyendo las de las otras especialidades, no, pero no de manera muy profunda. Y es que cuando ustedes vean algunos signos o síntomas de alguna enfermedad, si ustedes nunca lo han visto, pues definitivamente no van a saber ni qué es, ni por dónde empezar, o ni siquiera dónde enviarlo. Y sucede lo mismo en cualquier cosa en realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, si pueden levantar la mano, quienes conocen lo que tienen delante de ustedes. Para muchos de ustedes, la mayoría en realidad, probablemente esto sea nada más que un trapo sucio, ¿no? Si alguien puede levantar la mano y me dice qué es, lo apruebo. No, mentira, yo no veo eso. Eso lo- Pero probablemente nadie sepa lo que es esto, ¿no? Pero si yo les hago la siguiente pregunta y les digo, ¿qué es esto? ¿No? Que levanten la mano quien no sabe qué es esto. Obviamente que probablemente el 100%, de repente uno que ha estado viviendo debajo de una piedra, no sabe lo que es esto. Pero la mayoría de ustedes lo ha visto, lo sabe. En la Mona Lisa incluso hubo un ataque hace 1 o 2 semanas a la Mona Lisa. Obviamente no salió ningún dañada porque tiene un vidrio templado delante de la obra, pero alguien la atacó, la Mona Lisa, la Gioconda, como quieren llamarle. Incluso muchos de ustedes saben que lo ha hecho Leonardo da Vinci, otros saben de que lo ponen en el Museo del Louvre, pero es porque lo saben. Entonces lo saben, lo identifican y rápidamente lo relacionan. Lo mismo sucede con las enfermedades. Si ustedes nunca lo han visto, no han escuchado, no han leído de ellas, nunca van a poder apreciar algo. Probablemente yo les enseño este cuadro y lo terminen botando. O dicen, no, qué feo que es este cuadro, es un trapo sucio. Pero en realidad esta obra se llama Ritmo de Otoño, es una pintura expresionista abstracto, es de Jackson Pollock, de repente han escuchado de Pollock por ahí, ¿no? Y está conservada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Obviamente, pues su valor es invaluable, pues no tiene precio. Antes, la última cotización hace más o menos unos 30, 40 años estaba en 20.000 dólares. Obviamente que eso fue hace tiempo, ahora ya no creo que esté a la venta. Entonces, ustedes van a ver ahora todos estos cuadros que muchos de ellos no sabían que existían, pero de ahora en adelante, pues al menos ya van a saber que existen. Lo mismo sucede con la Mona Lisa. La Mona Lisa, ustedes saben que es Mona Lisa y que lo pintó tal y dónde está, pero de ahí no saben. Si ustedes le preguntan a un crítico de arte, obviamente les va a decir, no, que la sonrisa por acá, que el paisaje así, que el equilibrio, que los colores, etcétera. Pero eso se lo dejamos ya al especialista, ¿no? Ustedes al menos, yo me contento con que ustedes sepan qué es un megacolon tóxico, cómo identificarlo y a dónde mandarlo. No me importa que lo sepan operar o no lo sepan operar, eso no, eso ya déjenselo al especialista. Entonces hoy día vamos a ver 10 patologías de manera rápida. Empezando pues con aquella que de repente ya ustedes conocen, que es enfermedad diverticular. Creo que hemos tenido caso clínico de enfermedad diverticular, no sé si con ustedes o en el grupo anterior, pero es la primera enfermedad que vamos a ver. Para esto hay que definir qué es un divertículo. Un divertículo es una bolsa o saco abultados que se forma en la pared del tracto intestinal.
Ojo, dice tracto intestinal, no dice solo colon sigmoides. Es una bolsa o saco en cualquier parte del tubo digestivo. Hay dos tipos de divertículos, el congénito y el adquirido. Para poder saber la diferencia entre uno u otro, hay que recordar de que la histología de nuestro tracto digestivo en la mayoría de sus regiones se conforma en mucosa, submucosa, muscular y serosa. Okay. Acá la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. ¿Ok? Los divertículos congénitos son raros, pero estas herniaciones tienen todas las paredes de todas las capas histológicas, es decir, este divertículo tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bueno, vamos a maximizarlo. Este es un divertículo de Meckel, ¿no? Es como una tetita ahí, ¿no? Que sale ahí. Es un residuo, es parte residual del conducto onfalomesentérico en la embriogénesis, ¿ok? Y al ser congénito, tiene las 4 capas, ¿no? La característica de esto es de que puede tener mucosa ectópica de páncreas o de estómago y estas puede secretar enzimas o ácido, dependiendo de que si la mucosa ectópica es de páncreas o estómago y se puede perforar, ocasionando un cuadro de abdomen agudo. De repente, en el primer caso clínico de abdomen agudo, uno de sus diferenciales era esto, ¿no? Un divertículo de Meckel perforado, una diverticulitis de Meckel. Pero el motivo de nuestra exposición hoy día no es intestino delgado, es colon. Entonces nos vamos a centrar en lo que son los pseudodivertículos o divertículos adquiridos o divertículos falsos. Son aquellos que no son de nacimiento, se producen a lo largo de la vida y estos no tienen las 4 capas, tienen solo mucosa, submucosa y en algunos casos puede tener serosa, pero no tienen las 4 capas. ¿Ok? Como les decía, los divertículos son bolsas en cualquier parte del cuerpo, del tracto digestivo, perdón, ¿no? Así tenemos divertículos, por ejemplo, en el esófago, el divertículo, no sé si habrán escuchado el divertículo de Zenker, que es un divertículo esofágico. También hay los epifrénicos o de tracción en el esófago. El intestino delgado, que ya lo hemos visto, es el divertículo de Meckel. O, el que es el motivo de nuestra exposición, los divertículos, los pseudodivertículos del colon. Paréntesis, por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta, no levante la mano porque no voy a verlo. Yo lo que veo acá es mi pantalla de posición. Simplemente me interrumpe, me dice, doctor, ya, no se lo escuchó, doctor, se cortó, repita. Perfecto, yo lo repito. Tengo una pregunta, tengo una duda. Si quieren las preguntas del examen también me dicen, doctor, ¿y qué van a preguntar acá? Me preguntan, ¿ok? Yo les diré que no se las voy a dar, pero pregunten igual. Entonces, tenemos los divertículos, ¿ok? Cuando hay presencia de divertículos, es decir, solo tener los divertículos se llama diverticulosis, nada más. Es decir, diverticulosis es sinónimo de presencia de divertículos, como dice en la exposición. ¿Y por qué se producen los divertículos adquiridos? Los congénitos obviamente son congénitos, son de nacimiento, pero los adquiridos tiene que haber alguna causa. Si bien no se sabe con exactitud cuál es la causa, se atribuye de que justo salen en la parte del sigmoides. ¿Por qué? Porque justo ahí es donde va a haber las deposiciones y al tratar de pujar y expulsar las deposiciones están en tensión constante, ¿ok? Y el aumento de presión intraluminal justo ocasiona debilidad ahí en las regiones donde salen los divertículos y se forman estos. ¿Dónde se forman? Básicamente donde se atraviesan las arterias perforantes del colon. Ahí es donde hay debilidad, justo a nivel de la tenia, de las tenias más o menos. Entonces, si esta es la posible causa de que se produzcan los divertículos, obviamente los factores de riesgo son estreñimiento y dieta pobre en fibra. ¿Dónde es más frecuente la producción de diverticulosis o divertículos falsos? Obviamente en el colon sigmoides, porque es el que recibe mayor tensión crónica y eh, es más o menos en aquellos mayores de 50 años, hay un 50% de posibilidades de que tengan mayores de 50 años. Esta patología es propia de personas mayores de 50 años. Por eso es de que si su paciente tiene veintitantos años,
duden de que sea enfermedad diverticular, ¿no? Pues, no estoy diciendo que sea imposible, pero es dudoso, ¿no? Es más frecuente en 50 años. Típico caso clínico, varón de 70 años con antecedentes, estreñimiento crónico, viene por dolor en cuadrante inferior izquierdo y hay una diverticulitis, ¿ok? Hay una inflamación del divertículo. En este caso estamos hablando de diverticulosis, presencia solo de los sacos. Son asintomáticos, por lo tanto no requieren tratamiento. Ahora, si estos divertículos se inflaman, ya no se llama diverticulosis, se llama la terminación itis, que es inflamación, diverticulitis. Inflamación del apéndice, apendicitis. Inflamación de la vesícula, colecistitis. De la vía biliar, colangitis. Inflamación de los divertículos, diverticulitis. ¿Ok? Entonces, tenemos acá el árbol de todas las posibles complicaciones de una diverticulosis. Tienes la diverticulosis acá arriba. Si hay una inflamación, se hace diverticulitis. Y hay otra complicación también de los diverticulosis, es hemorragia digestiva. ¿Ok? Pregunta de examen. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva es enfermedad diverticular. ¿Ok? Si les ponen hemorragia digestiva baja, no masiva, o sea, así a secas, la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo, más frecuente son hemorroides, patología hemorroidal. Pero las hemorroides no sangran de forma masiva. Entonces, si les preguntan, causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, masiva, la respuesta es diverticulosis. ¿Ok? En algún examen me habrán preguntado. Y diverticulitis es la inflamación del divertículo. Ahora, esta diverticulitis puede evolucionar de varias formas. O se queda en diverticulitis, o si esta progresa y se encapsula el contenido purulento, se hace un absceso. Si no se encapsula el líquido purulento y se va por toda la cavidad, ocasiona una peritonitis. Puede ser local o generalizada en los 4 cuadrantes. Si esta enfermedad diverticular, esta diverticulitis, se desinflama o espontáneamente o porque tomó antiinflamatorios y tratamiento, esta puede ocasionar fibrosis y esta fibrosis, si es excesiva, puede ocasionar una estenosis, ocasionando una obstrucción intestinal o una suboclusión intestinal. Pero esto ya es una vez que se ha resuelto el cuadro agudo, es decir, la diverticulitis. O si esta se resuelve, pero tiende a invadir otros tejidos, órganos adyacentes, puede ocasionar una fístula. Se ha visto fístulas, la más frecuente es con la vejiga, ¿ok? Empiezan al paciente a tener neumaturia, se llama, ¿no? Empiezan a salir peditos con la orina, por el pene o por la uretra femenina empiezan a salir peditos y la orina empieza a salir turbia, empieza a tener infecciones recurrentes, urinarias recurrentes. Estas son todas las formas en las cuales puede evolucionar, pues, una diverticulosis. La que vamos a tratar ahora es diverticulitis aguda. ¿Okay? La diverticulitis, obviamente, es la inflamación de los divertículos, como les comenté. Y el mecanismo de producción es, ya tiene el divertículo, este se obstruye con un coprolito, como en el apéndice, se obstruye la luz. Y recordemos, pues, de que la mucosa colónica sigue secretando moco. Entonces, esta secreción con divertículo obstruido sigue expandiéndose, se inflama y se infecta, ocasionando una diverticulitis. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas le llaman la apendicitis izquierda porque básicamente es muy parecida a la sintomatología a la apendicitis, pero el apéndice secal está hacia el lado derecho. Estos divertículos son más frecuentes en el lado izquierdo, en el sigmoides, por lo tanto, el dolor va a ser en cuadrante inferior izquierdo, fosa ilíaca izquierda. Los signos y síntomas, los signos pues son dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda con rebote y en el laboratorio va a haber leucocitosis. ¿Puede haber otra sintomatología asociada? Sí, puede haber náuseas o vómitos, puede haber fiebre, puede haber diarrea, sí, pero básicamente el cuadro clínico que lo va a caracterizar es el dolor. Y con respecto al diagnóstico, si bien la diverticulosis es una enfermedad, es algo asintomático,
y se descubre de forma incidental porque le hicieron una colonoscopia por otra causa, le hicieron una tomografía por otra causa, descubrieron que tenía diverticulosis. En el caso de la diverticulitis, no se le puede hacer una colonoscopia. ¿Por qué no se le hace una colonoscopia cuando hay un cuadro inflamatorio agudo? ¿Por qué? Porque si ustedes meten el colonoscopio infla el colon para poder visualizar, hay riesgo de que puedan perforar ese divertículo. Y algo que era una diverticulitis no complicada, se convierte en una perforación intestinal. Y ahí sí tiene que entrar a la sala de presión, sí o sí. Por eso un paciente con diverticulitis aguda, y recuerden esto porque recuerdo haberlo visto en alguna pregunta de internado o residentado, a un cuadro agudo de diverticulitis aguda no se diagnostica con colonoscopía. ¿Se diagnostica con qué? Con tomografía. Viene un paciente de 60, 70 años con dolor en fosa ilíaca izquierda, náuseas, vómitos, al examen dolor en fosa ilíaca izquierda con rebote positivo, y encima leucocitosis, ya, esta es una diverticulitis. ¿Ok? Y encima tiene antecedentes de estreñimiento. Perfecto. Le piden su tomografía y la tomografía tiene dos motivos. Uno es para hacer el diagnóstico y el segundo es para poder clasificarlo. El diagnóstico, van a ver inflamación a nivel de colon sigmoides, y la clasificación, hay una clasificación que se llama clasificación de Hinchey. El Hinchey modificado en realidad es, que todavía lo siguen preguntando. El problema con esta es de que hay varias variaciones de esta últimamente y he visto que se confunden mucho. Entonces, yo he decidido que mejor lo vean, lo clasifiquen así. Si hay solo inflamación, absceso menos de 5, más de 5 o peritonitis. Por si acaso, les escribo cómo se escribe Hinchey. Hinchey, H, Y, N. Por si se los preguntan en el examen. Porque antes preguntaban cuando yo estaba ahí, Hinchey. Pero en la realidad, en la práctica, no los solemos clasificar mucho y usamos esto. Bueno, les comentaba, el diagnóstico lo hacen así, con tomografía. Lo que van a ver es un área inflamatoria alrededor del colon sigmoides. La grasa dentro del abdomen no solo está en el intestino, el colon, la vejiga, no, sino que también hay grasa. ¿Dónde hay grasa? En el epiplon. ¿Dónde hay grasa? En el en la raíz del mesenterio, el mesocolon derecho, izquierdo. Entonces, la grasa se debe ver así, miren. Aquí hay aire, ¿no? ¿Sí se ve la manito? ¿Se ve la manito? No se ve la manito. Acá. Esto es aire. ¿Se ve la manito? ¿Ve la manito? No. Alguien que me diga. Sí, no. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Obviamente, lo de acá es aire, ¿cierto? O tengo que decir que explicar también, esto es aire, porque está fuera del cuerpo, pues. La tomografía, esto es aire. No está la manito, tanto a la derecha a la izquierda. Pero miren que tiene la misma densidad de acá. Se ve negro acá. ¿Por qué? Porque dentro del colon hay aire, pues, ¿no? Están los flatos, los meteorismos, los pedos. ¿Ok? Estas son deposiciones. La grasa del tejido celular subcutáneo es de este color. ¿Ven? ¿Sí se ve? Sí, Es doctor. grasa tejido celular Sí, doctor. subcutáneo. Ya, y tiene el mismo color que la grasa de dentro del abdomen. ¿Ven? Esta es grasa, tiene el mismo color, tiene grasa. ¿Ok? Pero miren esta parte de acá que debería tener el mismo color de la grasa normal, está un poquito más blanquita. Eso es porque hay inflamación alrededor. Alrededor esto que debería ser así de este color o similar al tejido celular subcutáneo, está más blanquita, eso es inflamación. Y justo está en el colon, este es el colon. Obviamente que está inflamado, y estas que ven burbujitas acá son los divertículos. Este es divertículo, este es divertículo. Yo sé que es un poquito difícil tratar de explicarle con imágenes porque esto es cuestión de práctica. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Si solo hay inflamación, si hay un absceso de menos de 5, de más de 5 o peritonitis. ¿Qué hacer cuando solo hay inflamación? Cuando solo hay inflamación, se da tratamiento médico conservador, es decir, antibióticos. Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Si el absceso es de menos de 5 centímetros, es un absceso pequeño, también se puede dar tratamiento médico.
Cuando el absceso es de mayor tamaño, es de más de 5 centímetros a más, se puede hacer un drenaje percutáneo por radiología intervencionista. Y si hay una peritonitis, es decir, hay líquido libre por todos lados, ya no hay otra alternativa más que operarlo. ¿Ok? Son solo 3 formas de tratamiento. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Manejo médico, como su nombre lo dice, es médico conservador, es básicamente, hay que tener en cuenta, para darle antibiótico a algo, en pulmón, en boca, en lo que sea, en oído, tienen que saber cuál es la flora usual, ¿ok? ¿No? ¿Y cuál es la flora usual del colon? Los gram negativos y anaerobios. Dentro de los gram negativos, el exponente, pues, es el Escherichia coli. No es el único, pero siempre Escherichia coli está metida en todos lados, en todas las infecciones. Cuando no sepan una pregunta en un examen, marquen Escherichia coli. Lo más probable es que sea eso, o tuberculosis, una de las dos cosas es. Gram negativo, anaerobio facultativo, ojo. Y entre los anaerobios, el más representativo siempre es el Bacteroides fragilis, es un bacilo gram negativo anaerobio. Ok, cuando sabemos qué flora es usual en el colon, ya podemos darle tratamiento. Hay que abarcar entonces cobertura antibiótica contra gram negativos y anaerobios. Hay que darle fluidos, analgésicos y reposo digestivo, es decir, dejamos sin nada por la boca al menos un par de días, ¿no? Hasta que se vaya recuperando, desinflamando. En el caso de que ya tenga más de un episodio con tratamiento antibiótico, es decir, una vez lo trataron, hace 2 años tuvo diverticulitis, le dieron antibiótico, se resolvió. Ahora viene de nuevo por el mismo cuadro de diverticulitis. Viene el tercer caso de diverticulitis. Bueno, pues ya no vamos a esperar a que se complique. Una de las posibilidades es de que se opere, pues, ¿no? De forma programada. Le traten la diverticulitis aguda con manejo conservador, se resuelve el cuadro y le programemos luego su cirugía. ¿Qué cirugía? Le sacamos el colon sigmoides. Le sacas el colon sigmoides y le haces una anastomosis primaria, es decir, unes el colon. Y muerto el perro, muerta la rabia. Ya no tiene divertículos, ya no tiene colon sigmoides, ya no va a volver a tener otro cuadro de diverticulitis, salvo que vuelva a ser más divertículos, ¿no? Ahora, esa era la conducta también antigua, ¿no? Y creo que todavía se sigue manteniendo. Hoy en día se es más conservador y se tiene en cuenta muchos otros factores, ¿no? Ya no hacemos medicina. Actualmente, algunos piensan que hacemos medicina basada en evidencia y eso no es cierto. Actualmente no se hace medicina basada en evidencia, se hace medicina basada en el paciente, es decir, obviamente que está basada en evidencia, pero individualizas cada caso. Por así decirlo, se salvó su segundo episodio de diverticulitis, un viejito de 94 años con enfermedad renal, diabetes, hipertensión, postrado crónico. Bueno, pues ya se resolvió, pues no, ya no lo vas a operar, ¿no? En cambio, un paciente de 60 años que es su tercer episodio de diverticulitis y todavía está con todas sus facultades, no tiene mayores factores de riesgo, bueno, hay que evaluar eso, ¿no? Hay que también tomar en cuenta la opinión del paciente. Siempre es eso. Ese es el tratamiento médico. ¿Cuándo es el tratamiento médico? Dijimos cuando solo hay inflamación o cuando hay un absceso de menos de 5 centímetros. Cuando hay un absceso de 5 centímetros o más, hay que drenar ese absceso. Como línea general, todo absceso diagnosticado debe ser drenado. No es que en todos los casos, porque los abscesos amebianos sea tratamiento antiparasitario, pero en el caso, en casi todos los abscesos diagnosticados son drenados. Entonces, hay que hacerlo de la manera menos cruenta, y la manera menos cruenta es por radiología intervencionista. Perfecto, tu hospital no tiene radiólogo intervencionista, no tiene coro, pero tiene sala de operaciones, opérenlo, pues, ¿no? Drenen el absceso abierto. Pero, según la teoría del libro, si es que tienes un absceso, puedes drenar, que está al alcance de la radiología intervencionista, lo drenan por ahí. ¿Qué es radiología intervencionista? Viene un radiólogo, un especialista en imágenes, y un ratito, me están llamando. Es un radiólogo que coge un ecógrafo
Coge un ecógrafo y con guía ecográfica ubica el absceso, lo punza y lo drena. Más o menos, acá tengo un video. Obviamente, no he tratado de conseguir un video de un absceso diverticular, pero la verdad es que no he encontrado. He encontrado el de un absceso hepático. Podrán ver acá, este es el hígado. Este es el hígado, todo lo que está dentro ahí. Y aquí adentro hay una bolita. Eso es el absceso. Entonces, lo que hace el radiólogo es, lo ubica con el ecógrafo el absceso y lo punza. Acá van a ver un catéter que va a ir punzando, ¿ven? Un gusanito. Ya, ese es el catéter. Y lo aspiran, ¿no? Deja un catéter ahí. Este es el catéter. Lo mismo hacen con la patología diverticular. Ubican el absceso y lo drenan. En el caso de que tenga peritonitis, en el Hinchey, en la clasificación de Hinchey, van a ver que Hinchey 3 es peritonitis purulenta, Hinchey 4 es peritonitis fecaloidea. Bueno, no van a saber eso hasta que abran, ¿no?, el abdomen. Tanto en Hinchey 3 como 4, la mayoría de los casos se hacen dos opciones. O le sacas el colon y lo anastomosas en primera instancia, o lo que más frecuente, si es que es una peritonitis, la mayoría opta por lo que es una operación de Hartmann, que básicamente sí les van a preguntar qué es una operación de Hartmann, por si acaso. Es sacar el colon sigmoides, cerrar el muñón distal, que es el muñón del recto, se cierra, no lo van a dejar abierto, ¿no?, dentro del abdomen, lo cierran, y lo que hacen es una colostomía. Colostomía, un ostoma ostos es boca, ostoma es boca, colostomía es sacar una boca de colon, ¿no? Iliostomía de ilion, yeyunostomía de ilion, colecistostomía de vesícula, secostomía de ciego. Entonces, ostoma es una boca, lo que hacen es una colostomía. Esa es una operación de Hartmann. Es una operación que en primera instancia se creó para cáncer de recto superior, pero se descartó al final porque actualmente ya no solo se hace eso para recto, se usa para otro tipo de enfermedades. En este caso, para lo que es la diverticulitis, y también se usa para volúmenes sigmoides actualmente. Es con respecto a enfermedad diverticular, que es la más larga, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sino para avanzar al siguiente tema. Seguimos, volvulus. Aquí ya le metemos un poquito más de rapidez a esta situación. Volvulus es el colon. Para esto hay que tener en mente lo siguiente. Las obstrucciones intestinales hay que separarlas en intestino delgado y del colon. Las del intestino delgado, la más frecuente, son bridas adherencias, en primer lugar. En segundo lugar son las hernias. Y en tercer lugar, los tumores. ¿Ok? Las bridas adherencias es en pacientes posoperados, porque para que se formen bridas adherencias tienen que haber habido operación. ¿Ok? Entonces, si el paciente nunca ha sido operado, lo que hay que buscar es las hernias. ¿Ok? Buscarle una hernia inguinal, umbilical, una eventración. Y en tercer lugar, los tumores. Y en obstrucciones del colon, ustedes van a ver, dependiendo de la bibliografía que lean, van a ver en primer lugar tumores y en segundo lugar volvulos. Usualmente la literatura que usamos es la literatura americana. Y sí, pues en primer lugar siempre son tumores y en segundo volvulos. En el Perú, la primera causa dice que es volvulos y la segunda causa es tumores. ¿Ok? Dice, no hay tampoco no estudios muy amplios, pero lo siguen preguntando. En el Perú, la primera causa es obstrucción de colon, volvulos sigmoides. En segundo lugar es tumores. Y esto básicamente se debe a qué? A que en las poblaciones andinas se ha descubierto de que el colon de las poblaciones andinas, Perú es un país andino, el colon es más grande, ¿no? Le echan la culpa a la dieta rica en carbohidratos, papas, etcétera, que tenga un dólico megacolon, un colon más grande. Por eso hay mayor predisposición a volúmenes sigmoides. Un vólvulo, ¿qué es un vólvulo? Es una rotación de un segmento intestinal sobre sí mismo. Ese es un vólvulo, ¿no? Se tuerce sobre sí mismo y se obstruye. Hay vólvulos
del intestino delgado, de todo el intestino delgado, sobre todo en casos de malrotación intestinal. Vólvulos de estómago que existen en el humano es raro, más frecuentes en los perros, habrán visto, ¿no? Veterinarios que los perros operan de vólvulo de estómago. Vólvulos de ciego, de colon transverso, de colon sigmoides, que vamos a ver son los del colon, ¿no? Porque es patología de colon y recto. Entonces vamos a ver vólvulo de ciego, vólvulo de sigmoides. Empezamos con el vólvulo de sigmoides, que es el más frecuente. ¿Okay? El vólvulo de sigmoides es el más frecuente. 80%, yo diría que más incluso, son vólvulos de sigmoides. Sus factores de riesgo, el dólico sigma, omegacolon, mesenterio amplio, edad avanzada, los varones, encamamiento, el consumo de laxantes, cirugía abdominal previa son factores de riesgo para este. La clínica es de una obstrucción intestinal, dolor abdominal, ya lo hemos visto, en abdomen agudo, es un abdomen agudo obstructivo, dolor abdominal cólico, distensión abdominal, ruidos hidroaéreos metálicos de lucha, ausencia de deposiciones y leucocitosis, ¿no? Tacto rectal sin heces. Los ruidos metálicos, en realidad, en la práctica lo tienen que escuchar, más o menos son así, ¿no? No son muy exactos, igual cuando ustedes escuchan ruidos, tratan de buscar ruidos cardíacos en YouTube. En realidad no son muy iguales a los que se escuchan en vivo, así que es cuestión de que vayan a los hospitales y los escuchen. Pero la clínica es así: náuseas, vómitos, ausencia de posiciones, distensión abdominal, al examen físico, abdomen distendidos, ruidos hidroaéreos metálicos o de lucha, tacto rectal sin heces. Si la clínica obstructiva persiste, obviamente puede haber isquemia intestinal, se puede haber perforación, y a la perforación pues hay rectorragia, fiebre, peritonitis, shock. La distensión del abdomen es básicamente por el vólvulo. Como pueden ver en la diapositiva, el abdomen está distendido porque el vólvulo está distendido. Es una obstrucción en asa cerrada, se llama. Y el diagnóstico es por radiografía. Toman la radiografía y van a ver radiografía en grano de café o imagen en omega, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es el grano de café del vólvulo de sigmoides? Obviamente es el vólvulo, ¿no? Que está como en la diapositiva con la transparencia, es por la obstrucción, la distensión, todo tiene relación. Así es una imagen en grano de café. Bueno, esta no es muy clara, ¿no? Pero hay varias, miren, omega. Se llaman grano de café en omega. ¿Por qué? Porque parece un grano de café, pues, un signo en omega. La última se parece bastante en grano de café, ¿no? Todo esto se parece un grano de café. En omega también se llama. Con radiografía. Una vez en la radiografía esto ya tiene diagnóstico, pues ya no necesitas pedirle nada más. Y un vólvulo de sigmoides, ¿cuál es el tratamiento? Hay que determinar si es no complicada o complicada. Cuando es no complicada, es decir, cuando no hay leucocitos muy elevados, el paciente está hemodinámicamente estable, no hay fiebre, no hay taquicardia, solo tienen la clínica de obstrucción, radiografía con grano de café, pueden intentar hacer descompresión endoscópica, llamarlo al gastroenterólogo, que haga una colonoscopía, lo descomprima, lo devolvule por colonoscopía, le pase una sonda rectal. ¿Por qué se le pasa una sonda rectal? Porque si ustedes no le ponen una sonda rectal, se vuelve a volvular, ¿no? Entonces, lo descomprimen con la endoscopía, le pasan una sonda rectal y lo hospitalizan. Lo hidratan, mejoran su estado nutricional, etcétera, etcétera, y lo programan a sala de operaciones ya electiva, ¿no? Ya más compensado, ¿no? Le hacen una resección intestinal y una anastomosis primaria. Pero si es que está complicada, ya no le vas a meter el colonoscopio. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que lo perfores. Entonces, cuando está complicada o falla o intentan descomprimirlo por colonoscopio y no pueden, una no complicada, hay que entrar de cirugía, pues. Y en la cirugía se hace la operación de Harman, que hemos visto en la anterior, o si es que no hay mayor compensación y ustedes ven que no hay mayor contaminación, está todo bien, pueden intentar una anastomosis primaria. Como pueden ver, los vólvulos sigmoides realmente son grandes.
Por eso, si tienes eso en el abdomen, ¿cómo no vas a estar distendido? Pues, ¿no? Es un abdomen distendido, ¿no? Las dos primeras, por ejemplo, podrías intentar una resección primaria y una anastomosis primaria, porque miren, no hay mayor necrosis. Pero miren la última, pues la última ya está negro, pues. De ahí ya uno intentaría anastomosar nada, le haría una operación de Harman, una colostomía y se acabó. ¿Ok? Para finalizar la parte de volúmenes sigmoides, hay una clasificación que se llama clasificación de Cantor, que en realidad no lo usamos, pero he visto un par de preguntas por ahí con eso, con esa clasificación. En la residencia creo que he visto. En una- para postular a la residencia había clasificación de Cantor. Por eso se las he puesto. Pero en realidad no hay mucha utilidad clínica. Y los volúmenes de ciego es el segundo volúmeno más frecuente. La clínica, igual, una clínica de obstrucción intestinal. Si hay isquemia, obviamente va a haber signos peritoneales como en la anterior. Similar, solo que en la radiografía no vamos a ver la imagen grano de café, sino vamos a ver el ciego distendido, ¿no? El ciego distendido, por eso hay un riñón, ¿no? El ciego distendido. Ciego dilatado, verticalizado, ese epigastrio, hipocondrio izquierdo. ¿Por qué hipocondrio izquierdo? Porque la obstrucción está acá, perdón, la obstrucción está acá y la distensión tiende a irse hacia el lado contralateral, ¿no? Por eso la obstrucción está en ciego, que es cuadrante inferior izquierdo, pero la asa se dirige hacia hipocondrio izquierdo. Igual en el anterior volúmeno sigmoides voy a retroceder. La obstrucción está acá, en hipocondrio, en cuadrante inferior izquierdo, pero la dilatación se dirige hacia el hipocondrio derecho, hacia el lado contralateral. Y como es una obstrucción intestinal del ciego, se va a dilatar todo lo proximal. Y cuando hay dilatación de asa delgada, que es lo proximal, hay pilemonedas y niveles hidroaéreos. El tratamiento, acá sí no hay tratamiento endoscópico. Acá el tratamiento es cirugía. Se hace micolectomía derecha y anastomosis primaria. O si hay mucho compromiso, el paciente no está estable, le pueden hacer una iliostomía, que es el ostoma del ilio. Vamos a sacar el ilio. ¿Alguna pregunta acá? Síndrome de Ogilvy, la tercera enfermedad. Eh, Síndrome de Gilby es una pseudo-obstrucción intestinal, una pseudo-obstrucción, una obstrucción falsa. Hay una dilatación aguda y progresiva del colon, pero no hay algo que lo obstruya realmente. Es idiopático. Vamos a desglosar esto ya. Dilatación del intestino y una distensión del colon, ¿no? Que simula un cuadro obstructivo, similar a los anteriores, una obstrucción intestinal. Aguda es que inició reciente, y en ausencia de una obstrucción asociada idiopática, es decir, no tiene causa conocida, no hay un tumor, no hay una estenosis, no hay algo que lo obstruya realmente. Otro concepto es pseudoobstrucción aguda del colon, con los signos y síntomas de aspecto radiográfico de una obstrucción colónica sin evidencia de obstrucción del colon. Entonces, doctor, ¿cómo vamos a identificar un paciente? ¿Cómo van a diferenciar un paciente de una obstrucción real de una pseudoobstrucción, de un síndrome de Ogilvy? Básicamente por el tipo de paciente. Estos pacientes son varones ancianos y tienen una enfermedad asociada severa. Es decir, por ejemplo, ¿qué factores de riesgo hay? Por ejemplo, entre los factores asociados está sepsis y trastornos hidroelectrolíticos severos, los gran quemados, los tequiados, si, los que están posoperados de una cirugía abdominopélvica reciente o por traumatología. Lo más frecuente que yo veo son los viejitos con fractura de cadera. Como están postrados, empiezan a hacer distensión abdominal. Bien salado sería de que, ay, justo se ha fracturado hace 2 días y también ahorita empieza con una obstrucción intestinal. No, lo más probable es de que esa pseudoobstrucción intestinal sea secundario al trastorno hidroelectrolítico, a la postración crónica, a algo en el medio interno que hace que ocasione un hilio y este se distienda. Insuficiencia respiratoria, hipoxia, los pacientes con neumonías, enfermedades neurológicas, postrados. Ese es el tipo de paciente que empieza a hacer esta distensión aguda.
También está asociada a medicamentos, ¿no? Los que están acá. Las diapositivas se las voy a dejar por si acaso al final de la clase, así que no se aloquen por anotar todo. La clínica de obstrucción, ya la hemos visto, distensión abdominal, algunos ruidos hidroaéreos, náuseas, vómitos, ausencia de posiciones, o puede haber diarrea también, en este caso, puede haber diarrea, pero hay una gran distensión abdominal asociado, ya les dije, a una patología severa, como una neumonía intrahospitalaria, como un paciente de UCI, etc. Ahora, la mayoría de estos se resuelve mejorando el desbalance hidroelectrolítico que tiene, pero en algunos casos en los cuales no se lleva tratamiento, la distensión es tanta que puede haber una perforación intestinal. Se infla tanto el colon que se perfora. Y cuando se perfora, obviamente hay dolor abdominal, fiebre, leucocitosis, reacción peritoneal. ¿Dónde se perfora más frecuente? Esta también es pregunta de examen. Alguna vez lo habré visto también. ¿Dónde se perfora más cuando hay una distensión de todo el colon? En el ciego. ¿Y por qué se perfora en el ciego? Porque es el lugar de mayor dilatación, ¿no? De todo el colon. El colon no es del mismo diámetro en todo el colon. El colon tiene mayor diámetro en el ciego y conforme va avanzando hacia el recto, va bajando desde diámetro, va disminuyendo su calibre. Vamos a ver más adelante que esta es la razón por la cual los tumores de colon izquierdo son estenosantes y los de colon derecho son sangrantes. ¿Ok? Recuerden, el colon es más distendido a nivel de ciego. Entonces, hay una ley que se llama la ley de Laplace, ¿no? Esta ley de biofísica tiene que ver que dice la tensión es igual al diámetro por la presión. Entonces, en el colon, cuando hay una distensión, hay una misma presión en todo el colon. Pero ¿cuál es la variable? Hay una distensión, o sea, la presión en todo el colon es igual. Lo que cambia es el diámetro. Entonces, si el diámetro es mayor, la tensión va a ser mayor. Si el diámetro mayor en todo el colon es en el ciego, la tensión mayor es en el ciego, por lo tanto hay una perforación. Un ejemplo con manzanitas, ¿ya? Cuando ustedes inflan un globo de fiesta, estos redondos. El globo, si ustedes desinflado, tiene varias partes. Una es el pico, que es la parte más angosta, y lo que viene a ser la bolsa en sí del globo. Si ustedes cuando inflan un globo, ¿cuándo han visto que un globo se explote por el pico? No, usualmente el pico está intacto. Siempre, casi siempre, no diré siempre, pero siempre, casi siempre el pico está intacto cuando se revienta un globo. ¿Por qué? Porque es el lugar de menor diámetro. ¿Tiene la misma presión? Sí, tiene la misma presión, pero tiene menor diámetro, por lo tanto tiene menos tensión. ¿Dónde hay más tensión? En el lugar de mayor dilatación, que es en la bolsa. Por eso se revienta ahí el globo. Lo mismo sucede con el colon, ¿ok? Por eso se revienta en el ciego. La tomografía, radiografía van a ver una distensión del colon y de las asas delgadas. Pero a diferencia de una obstrucción real, hay aire a nivel del recto. Cuando ven una radiografía de obstrucción intestinal real, por un tumor, por un bolo, etcétera, la ampolla rectal está vacía, no hay aire. Acá está extendido todo. Encima del paciente es una fractura de cadera. Miren, acá creo que es fractura de cadera. Entonces, simula esta situación. El tratamiento es médico, en la mayoría de los casos, consiste en compensar la causa base, el trastorno hidroelectrolítico. En algunos casos en los cuales ven que no responden muy bien al tratamiento médico, pueden utilizar una colonoscopia descompresiva, es decir, meten el colonoscopio y lo desinflan. Y en un 20% de los casos, el tratamiento es quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando falla el tratamiento médico, colonoscópico, cuando el ciego tiene más de 10 centímetros. Cuando el colon tiene más de 10 centímetros, hay un gran riesgo de que este explote. Por lo tanto, entramos a sala de operaciones antes de que explote. Doctor, ¿y cómo puedo medir el diámetro del ciego en una radiografía? Es un cálculo aproximado. Las vértebras, cada vértebra mide más o menos 3 centímetros. Ok, la longitud de las vértebras. Entonces, calculas que este tenga 10, o lo más exacto es una tomografía.
La tomografía, hay aplicaciones en computadora que te miden cuánto el diámetro, ¿no? De las estructuras. O cuando se perfora, si hay una perforación ya no hay nada más que hacer, hay que entrar a la sala de operaciones. Miren, se extiende todo, asas delgadas y asas gruesas. No hay una dilatación de todo. Y no hay una obstrucción, no hay una obstrucción clara. ¿Qué cirugía se hace? Cuando no hay perforación, le sacan la mitad del colon derecho y le hacen una anastomosis transversa, es decir, una anastomosis entre el ilio y el colon transverso. Cuando ya hay perforación, recuerden que estamos tratando pacientes en mal estado general, ¿no? Entonces, hacer una anastomosis, si hay perforación, bueno, lo más viable en este caso sería hacer una iliostomía, es decir, un ostoma del ilion y una fístula mucosa que es el colon, lo abocan para acá. También, tanto el colon como el ilion hacen dos bocas, solo que por donde salen las deposiciones se llama iliostomía y en el cabo distal ya no se llama colostomía, sino se llama fístula mucosa. Y lo sacan, ¿por qué? Porque recuerden que esto, si ustedes lo cierran y lo meten, se va a llenar de nuevo de aire, se va a volver a distender. Entonces mejor lo abocas también hacia la piel y por ahí descomprime. Como esta figura. Ostoma, un colostoma, una fístula mucosa, esta es la fístula mucosa y esta es la iliostomía. Y si está en mal estado general, hay que entrar rápido y salir rápido. No te vas a poner a sacarle la mitad del colon, demora regular, dependiendo en qué manos esté. Pero si está en mal estado general, lo más rápido que puedes hacer es sacar el ciego y abocar el ciego nada más. Sacarle el ciego nada más ahí a la piel. Le sacas el ciego a la piel y le haces una boquita y te vas. Lo más rápido. Esto no te demora ni 15 minutos. La mortalidad es alta porque estamos hablando de pacientes ancianos, varones mayores, con una enfermedad asociada de fondo encima. Les pasa esto, obviamente la mortalidad es mayor. ¿Alguna pregunta para pasar a megacolon tóxico? Megacolon tóxico. Su nombre lo dice, megacolon, o sea, es un colon grande. Y tóxico, por paciente séptico, pues, ¿no? Sin saber leer ni escribir. Sinónimos, megarrecto, dilatación tóxica del colon. Lo van a encontrar la mayoría de veces en megacolon tóxico. Ustedes le van a preguntar como megacolon tóxico, no como sus sinónimos. Es una complicación potencialmente mortal. Lo deduje porque decía tóxico, ¿ok? De otras afecciones intestinales. Es decir, este no es una enfermedad que salga de esto, sino es una complicación de otras enfermedades intestinales. O sea, el paciente tiene una enfermedad de fondo y una de sus complicaciones de esta enfermedad de fondo se llama megacolon tóxico. Se caracteriza por ensanchamiento del intestino grueso, por eso se llama megacolon, en el transcurso de uno o varios días. ¿Qué enfermedades? Perdón. Entonces, el resumen, que es la definición operacional de un megacolon tóxico, es una enfermedad intestinal de base con signos de toxicidad sistémica. O sea, el paciente tiene una enfermedad de base y se le ve tóxico. Y un colon que tenga más de 6 centímetros es igual a megacolon tóxico hasta que se muestre lo contrario. ¿Qué enfermedades intestinales? La mayoría de veces colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Y si les preguntan un germen que está más asociado al megacolon tóxico, Clostridium difficile. ¿Ok? A esta pregunta de examen, Clostridium difficile es el germen relacionado a megacolon tóxico. Criterios diagnósticos, 3 de los primeros, uno el siguiente, como les dije, les voy a pasar las diapositivas. 3 de los primeros, cualquiera de estos, fiebre, taquicardia, leucocitosis o anemia. Y uno de los siguientes, deshidratación, compresión sensorio, trastorno electrolítico, hipotensión. Con esto es su tabla hacen diagnóstico. Viene paciente con antecedente de enfermedad de Crohn, de un tiempo de enfermedad de 1 a 4 días, viene por dolor y distensión abdominal. Recuerden, si se llama megacolon, es porque el colon es grande, hay un ensanchamiento del colon. Si el colon es grande, va a haber distensión abdominal, se va a ver por afuera. ¿Okay? Viene por dolor. ¿Asociado a qué? Puede tener fiebre, taquicardia, leucocitosis o hipoalbuminemia. A la inspección, distensión abdominal, ruidos hidrosos ausentes, dolor, hipersensibilidad a la palpación, hipertimpanismo porque es un colon distendido.
Y a eso le toman una radiografía porque quieren descartar de que no sea una obstrucción intestinal y van a ver el colon ensanchado. ¿Ok? ¿Cómo lo van a medir el colon? Recuerden, las vértebras miden más o menos 3 centímetros. Acá hay 3, 6, 7, 8 centímetros más o menos. Y les dije que más de 6 centímetros del colon, más una toxicidad y una enfermedad de fondo, es igual a megacolon tóxico. Tratamiento. De primera instancia no es quirúrgico. Por eso les digo reposo gástrico, NPO, con nutrición parenteral, sonda rectal para descomprimir, sonda nasogástrica, descompresión endoscópica también por colonoscopía, puedes intentarlo, hidratación endovenosa, manejo hidroelectrolítico, antibióticos de amplio espectro, vancomicina y metronidazol, hay que abarque Clostridium, ¿no? Y descartar la etiología infecciosa con coprocultivos o toxinas para Clostridium difícil. Ahora, ¿cuándo se opera? Sí o sí, cuando hay una perforación, una hemorragia incontrolable, una dilatación progresiva que no responde al tratamiento. Miren, se llama megacolon porque es un megacolon. Pues miren esta anaconda de acá. Es inmenso, ¿no? Megacolon se llama. Miren esto. Es una almohada prácticamente de colon, ¿no? Por eso se llama megacolon, ¿no? No se van a olvidar, ¿no? Megacolon tóxico. ¿Y qué se hace? Se hace colectomía total y se saca una ileostomía, ¿no? Un ostoma de ilio. O le puedes hacer una colectomía subtotal, fístula mucosa, ileostomía, ¿no? Pero miren, es inmenso esto. Pues se llama megacolon, ahora sí. Se llama megacolon. Más grande que los vólvulos que hemos visto. Seguimos. Colitis ulcerativa. Colitis ulcerativa. ¿Ya han llevado gastroenterología? ¿Alguien que me responda? Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, han visto temas como Crohn y colitis ulcerativa, ¿cierto? Sí, Sí, doc. doctor. Les digo que lo han visto, no que lo han estudiado, porque si les pregunto, lo jalo. Entonces, colitis ulcerativa, si ustedes recuerdan, es una de las enfermedades inflamatorias del colon. Obviamente, pues es colitis. Colon, colitis, inflamación del colon, ¿no? Y ulcerosa, ulcerativa es porque hay úlceras, pues, ¿no? Como les digo, no es difícil estudiar medicina. Entonces, es una enteropatía inflamatoria difusa del colon, limitada a la mucosa y submucosa, a diferencia del Crohn. El Crohn no invade más que mucosa y submucosa. Entonces, esto ocasiona microabscesos, abscesos en las criptas del Lieberkühn, ¿no? Y hay un mayor riesgo, si ustedes recuerdan, de que ocasione colon, porque hay una inflamación crónica de esto y el daño constante puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. Usualmente se da tratamiento médico, como lo han visto en gastroenterología, pero en algunos casos hay que hacerle tratamiento quirúrgico. 80% de las veces se da tratamiento médico, en 20% requiere tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones? Sintomatología persistente a pesar del tratamiento médico. Si tú le das tratamiento médico, intentas de todo y sigue con síntomas, operación. Si no tolera el tratamiento médico, también. No puede tomarlo por alguna razón, también. Y en aquellos pacientes que tienen larga data de colitis. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. O en aquellos que tienen pólipos displásicos o adenomatosos de alto grado. ¿No? Esos se van a hacer cáncer. Vamos a centrarnos en los dos, el riesgo del cáncer. Colitis de larga data. De 8 a 10 años, desde el diagnóstico de la enfermedad, hay bajo riesgo, pero conforme pase cada año, va aumentando entre 0,5 y 1%. Imagínense, pues, un paciente que ya tiene unos 20, 30 años de colitis ulcerativa, 40 años, pues ya hay un riesgo inmenso de que pueda hacer cáncer. Por lo tanto, hay que darle tratamiento quirúrgico. Y en aquellos de que ya como, recuerden que la colitis ulcerativa hace pólipos y hay pólipos displásicos, adenomatosos. Cuando son displásicos hay un 80% de posibilidades que haga riesgo de cáncer. Hay una secuencia que se llama
secuencia Morson, que es la secuencia adenoma-carcinoma. Es decir, que a partir de un adenoma se forma el cáncer, evoluciona en cáncer. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cáncer de colon y recto. Entonces, cuando ya tienes una colitis ulcerativa de larga data o tienes pólipos displásicos o adenopatosos de alto grado, o ya no resiste el tratamiento médico o es resistente al tratamiento médico de la enfermedad, hay que operarlo. ¿Y cómo se opera? Como les dije, muerto el perro, muerta la rabia. Si es una colitis y le sacas el colon, ya no va a tener inflamación del colon. Entonces, muerto el perro, muerta la rabia. Le sacas todo el colon y el recto. Esa es una posibilidad. Y lo que haces es una preparación con bolsa ilioanal, ¿no? Le simulas, le reconstruyes un recto. De todas maneras, pues imagínense un paciente que no tiene recto, se va a ir en diarreas, pues, ¿no? Porque el que concentra las heces es el recto, le absorbe líquidos y las heces las hace compactas. Si ya no tiene el colon, pues se va a ir en diarreas. La otra opción es preservarle una bolsa de recto, ¿no? Pero recordemos que el recto no es un órgano diferente, simplemente es la prolongación del colon, que le ponen otro nombre porque las estructuras anatómicas alrededor del colon son diferentes, por lo tanto las cirugías varían en ese sentido, pero estrictamente hablando, histológicamente hablando, el recto es una prolongación del colon. Entonces, ¿le puede dar colitis a la parte del recto? Sí, le puede dar colitis. Por lo tanto, ¿también hay riesgo de que haga cáncer? Sí, también. Entonces, la otra opción es que le saques todo el colon y el recto y le hagan una ileostomía. Y adentro, abajo, ¿qué le deja, doctor? Le dejas un potito de muñeca, es decir, lo cierras, clausuras abajo. Ya no tienes colon y recto y le haces una ileostomía. Obviamente, esas son varias opciones. Pero básicamente le haces una colectomía total. ¿Puedes sacarle recto o no puedes sacarle recto? Muerto el perro, muerta la rabia. Mortalidad, 1%. La morbilidad, ahí está, depende de la técnica que usen, ¿no? La técnica de reconstrucción. No tiene mucha morbilidad. Pero la morbilidad se basa en que básicamente, pues, obviamente, pues, si le unes el ilion con el margen anal y sale por ahí su diarrea crónica, hay una dermatitis también, una posibilidad de que haya dermatitis crónica. Entonces, hay que explicarle eso al paciente antes de reconstruir cualquier cosa. Pólipos del colon. El pólipo es cualquier protuberancia de la superficie de mucosa intestinal. Eso es un pólipo, nada más. ¿Ok? Hay una secuencia que les decía que es la adenoma carcinoma que se llama secuencia de Morson. No es pregunta para ustedes. De repente para alguien del INEN que quiera hacer oncología, se llama secuencia de Morson, ¿no? Actualmente se acepta de que la mayoría de los cánceres derivan de un pólipo adenomatoso. Ahora, no todos los pólipos adenomatosos hacen cáncer. Un pequeño porcentaje de los pólipos adenomatosos hace cáncer, pero la mayoría de los cánceres derivan de un pólipo. Un poquito confuso, pero mejor dicho, si tú tienes un adenoma, no se vayan a asustar. No, que voy a tener cáncer. No, un pequeño porcentaje de esos pacientes hacen cáncer. O si tienes cáncer, sí, probablemente ese cáncer de colon derive de un adenoma. Estos son los tipos de pólipos que hay. Neoplásicos, hiperplásicos, cerrados, amartomatosos, inflamatorios. El que más me importa es el neoplásico. Está, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pólipos neoplásicos, por definición, son displásicos, es decir, son factor de riesgo para cáncer. Lo que les decía, casi ningún pólipo neoplásico evoluciona a cáncer, pero la mayor parte de los cánceres deriva de un pólipo. Y está relacionado con el tamaño. Menos de 1 centímetro es poco probable que haga malignidad, pero más de 2 centímetros hay un 35-59% de que haga cáncer. Y de estos tipos de adenomas, estos se llaman adenomas, estos pólipos neoplásicos se llaman adenomas. ¿Okay? Adenomas, y de estos adenomas se dividen en tubular, túbulo velloso, velloso. El de mayor riesgo para que haga cáncer es el velloso, ¿ok? El adenoma velloso. Ese también lo han preguntado en examen alguna vez. Pólipo con mayor factor de riesgo que haga cáncer, el adenoma velloso.
Con respecto a los otros tipos, el hiperplásico no son premalignos. Les dejo algunos datos, pero en realidad no son premalignos. Los cerrados sí son potencialmente neoplásicos invasivos. Son un tipo de pólipos que de repente si ustedes leen bibliografía antigua no los van a encontrar, aunque ya tienen unos 10 años más o menos de que sí, ya están en esta clasificación. Y los amartomatosos que tampoco son, que no son premalignos, pero que hay unos síndromes que están asociados a estos pólipos amartomatosos, pólipos juveniles. Por ejemplo, poliposis juvenil familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, el de Cronquite Canada y el de Cowden. Se los voy a dejar ahí. Son poco frecuentes estos síndromes, pero por alguna razón y motivo lo preguntan mucho en internado. ¿Alguna vez he visto Peutz-Jeghers? Peutz-Jeghers he visto que preguntaron. Y Cowden también. O a veces hay preguntas de opciones múltiples. Una de esas preguntas vi que ponían estos síndromes acá y te escribían uno de estos. Debe ser bien malo ya, porque no son muy frecuentes estos síndromes. ¿Alguna pregunta acá antes de entrar a cáncer de colon? Yo sé que a estas alturas ya su atención es poca, pero les voy a dejar las diapositivas. Cuando hablamos de cáncer de colon, cuando es cáncer de colon hay múltiples tipos de cáncer, ¿ok? Pero como la mayoría de los cánceres de colon son adenocarcinomas, lo toman como sinónimos prácticamente, ¿no? Cáncer de colon, adenocarcinoma de colon. En teoría no son sinónimos, porque cáncer de colon puede haber un montón, leiomiosarcomas, puede haber GIS de colon, ¿no? Que también son cánceres de colon. Pero debido a que la mayoría de estos son adenocarcinomas, se toman como sinónimos. ¿Por qué es importante saber? Hay dos cánceres que tienen que saber en cirugía general. El cáncer de estómago y el cáncer de colon, porque son los cánceres más frecuentes del tracto digestivo. Miren, este es la World Cancer Research Fund, que es básicamente es de ingreso gratuito, que usa la OMS, su sección de cáncer. Y esta tabla es del 2020. No sé si lo habrán actualizado, en realidad hay que entrar ahora a la página. Esto lo he visto hace un par de meses, pero es una página que está constantemente en actualización. Esta es la data mundial del 2020. La neoplasia más común del tubo digestivo es cáncer de colon. Ok. Y es una de las que mejor pronóstico tiene, por si acaso, ¿eh? O sea, si yo digo, si baja Diosito y te dice, te voy a dar, ¿sabes qué? Te voy a poner un cáncer porque tu destino es este. Entonces, bueno, yo escogería cáncer de piel, pues, ¿no? Epidermoide, ¿no? Pero si no, de piel no, de tracto digestivo te dice, no, ya escojo colon, porque es el que mejor pronóstico tiene, uno de los que mejor pronóstico. ¿Y cuál no escogería? El de páncreas, pues, definitivamente. Como pueden ver, en la tabla de barras de la izquierda, en primer lugar está el de mama, segundo puesto, próstata, tercero, pulmones, colon y recto. Se llama colon, cáncer colorectal porque como les dije, el recto es una prolongación del colon, solo que lo tomamos como cáncer de colon y cáncer de recto porque el tratamiento quirúrgico es diferente, básicamente por las estructuras que está alrededor del recto. De cuello uterino y de estómago. Si ustedes ven los dos primeros del tracto digestivo, está colon y recto y estómago. ¿Okay? Ojito con las mujeres. Cáncer de mama en primer lugar, cáncer de cervix por ahí, segundo lugar, no, ovario después, pero están entre esos. Y lo que nos compete a nosotros, primero está el cáncer de colon y recto, y en segundo lugar el de estómago. Y por sexos, acá está en las mujeres, mama, colon y recto está en segundo lugar, y en el varón está en tercer lugar. Factores de riesgo, la edad, mayores de 50 años, factor de riesgo ya para cáncer de colon. Los sexos no hay diferencia.
la mayoría de veces son esporádicos, es decir, no hay un antecedente familiar claro. Pero hay un 20% de un antecedente familiar conocido, y esto lo vamos a ver cuando veamos síndrome de Lynch. Por eso es que cuando hay cáncer, patología de cáncer, hay que ver los antecedentes familiares. En el caso del síndrome de Lynch, si tu paciente tiene un cáncer de colon y recto menos de 50 años de edad, papá tiene cáncer de recto, tío cáncer de recto, primo cáncer de recto, todo el mundo tiene cáncer de colon y recto, ese probablemente sea un síndrome de Lynch, que vamos a ver más adelante. Pero la mayoría de veces no hay un antecedente familiar claro. Factores de riesgo, se los dejo acá. Mayor riesgo, grasas saturadas, grasas poliinsaturadas, el alcohol es dudoso. Factores de riesgo que disminuyen la dieta rica en fibra. Por eso se les dice, muchachos, comen sus verduras, comen dieta rica en fibra. Ok, disminuye el riesgo, está demostrado, de cáncer de colon y recto. Así como en el estómago, por ejemplo, los alimentos ahumados y salados son los que factor de riesgo para cáncer de estómago. Acá también tienen sus factores de riesgo. Por eso yo cambié la parrilla por la caja china, porque ya no está tan ahumado. Ya lo habíamos hablado, la enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente la colitis ulcerosa, es factor de riesgo, así que no voy a tratar más esta parte. Y otros que son otros factores de riesgo también, ¿no? Pero básicamente los dietéticos son los que le van a tomar. Los pólipos, ya les dijo, ¿qué pólipo es? El poliadenoma velloso. Hasta un 40% de posibilidades de que haga cáncer. Acá está el porcentaje de dónde se localizan con mayor frecuencia los cánceres. Miren el colon sigmoides, el moradito, 25%. Miren, si ustedes ven, casi todo el 50% está acá. No, 25 más 23 más 9, casi el 50% está acá. En colon sigmoides y recto. La clínica siempre es inespecífica, como todo cáncer. Hacen síntomas cuando ya el tumor es grande, ¿no? Pero una característica de la manifestación de esto es de que el colon derecho, el rojo, hacen hemorragias. O es anemizante o hacen hemorragias. Y el colon izquierdo, que es el azulito, hacen un síndrome obstructivo, una obstrucción intestinal. Y esto les expliqué, una que por el diámetro. Ya les dije que la parte del ciego tiene mayor diámetro y la del colon sigmoides tiene menor diámetro. Por eso acá se obstruye más. Pero otra de las características de que por qué este lado sangra más es porque el colon derecho tiene mayor capacidad de absorción de líquidos. Acá se concentran las deposiciones y el colon izquierdo las almacena. Si acá se absorben bastante líquido, es bien vascularizado, es más vascularizado que el lado izquierdo. Entonces, al tener mayor vascularización en el lado derecho, es por eso que sangra más. ¿Ok? Tiene mayor capacidad de absorción de líquidos, pues absorbe más líquidos, necesita estar más vascularizado, por lo tanto tiene mayor riesgo de sangrado, y el colon izquierdo tiende a obstruirse porque tiene menor calibre. La metástasis principal, esta es la linfática. Recordemos pues un poco de anatomía, no sé si se acordarán, pero todos los linfáticos casi todos los linfáticos de los órganos intraabdominales van hacia lo que es el conducto torácico, ¿no? El quimo, todo eso, va hacia el conducto torácico, pero hacen un relevo en donde antes de entrar al conducto torácico van a la cisterna de Pequet, ¿ok? Entonces, cuando un paciente con un tumor tiene ascitis, es porque el tumor ya ha invadido probablemente la cisterna de Pequet, la obstruye, y cuando hay obstrucción linfática, ¿a dónde va a ir el líquido? A la cavidad abdominal, va a ser ascitis. Por eso hacen ascitis estos pacientes, cuando el cáncer, y cuando ya tiene ascitis ya está avanzado, porque ya el tumor ya está hasta la cisterna de Pequet. Le digo que casi todo está por ahí, porque en el caso del recto, recordemos pues de que también hay en el recto inferior, se van hacia los vasos hemorroidales medios y tienen otro trayecto. Pero la mayoría en general va hacia la cisterna de Pequet. La metástasis es linfática. Y en el caso de la vascularización sanguínea, casi todos los órganos intraperitoneales
van hacia lo que es la circulación porta, al menos el tracto intestinal, la luz intestinal, se van al sistema porta. Sistema porta, ¿a dónde va? Al hígado, obviamente. Entonces la metástasis sanguínea más frecuente es al hígado. En segundo lugar es el pulmón. Es raro que haya metástasis en pulmón si es que antes no hay una metástasis hepática. Y hay por vía peritoneal, que es la carcinomatosis, que es de mal pronóstico. Pues no, imagínense, este tumor ya invadió, ya hay ascitis, ya está en la parte de arriba es la pared del peritoneo, la de abajo son los intestinos, tumorcitos por todos lados, líquido libre, ese ya el paciente ya está avanzado, pues no, tiene muy mal pronóstico. El diagnóstico se hace con colonoscopia y biopsia, es decir, hay que ver el tumor, biopsiarlo y ver qué estirpe es, qué tipo de tumores. Les dije que cánceres de colon hay varios, pero el más frecuente es adenocarcinoma. Estamos viendo ese adenocarcinoma. Por ahí van a leer en sus libros, y para el signo de la manzana mordida, que es una radiografía, es una radiografía de colon contrastado, y hay un signo que se llama la manzana mordida. ¿Ven dónde están las flechas? Hay dos mordidas, es una manzana mordida, pues. Acá y acá. Acá y acá. Parece una manzana mordida, pues por eso se llama signo de la manzana mordida. Pero en realidad ya no se usa mucho la radiografía con contraste porque existen otros métodos como es la tomografía. Entonces, hay que hacer una colonoscopía, biopsia, hay que mandarlo al patólogo y el patólogo nos va a informar de que es un adenocarcinoma. Así se hace el diagnóstico. Y la tomografía con contraste se hace para descartar de que no tenga metástasis. ¿A qué órgano es el más frecuente que hace metástasis sanguínea? Al hígado. TNM. Todo el mundo se mata por TNM, ¿no? Porque es lo más difícil en realidad. Bueno, no sé cómo será el examen acá de cirugía, pero el TNM en realidad hay TNM de todo. Si tienen tiempo de aprenderse dos TNMs, obviamente, en cirugía general, obviamente pues van a hacer el TNM de estómago y el TNM de colon. ¿Ok? Y tengan cuidado, porque bueno, yo se los dejo acá, pues no se les voy a dejar las diapositivas, pero el último TNM es el de 2018. No se van a equivocar, porque ustedes ponen TNM en Google y vaya a ser que le den una edición anterior. La última actualización del TNM es en el 2018. Está acá, ¿no? T es del tumor, N de la metástasis ganglionares y M de la metástasis a distancia. ¿Para qué sirve el TNM? De acuerdo a eso, vas a clasificarlos acá. T, N, N, M, y de acuerdo a eso le vas a poner un estadio, ¿no? De acuerdo a lo que coincida. Y esto sirve para qué? Para ver el pronóstico. Los de estadio 1, miren, tienen una supervivencia a 5 años de hasta 93%, pero los de tipo 4 a 5 años tienen una sobrevivencia de 8,1%. Tienen mal pronóstico. Estadio 4, ¿cuáles son? Metástasis, que tienen metástasis ganglionar, peritoneal, la distancia. Todos los M1 tienen una supervivencia, según Connell, muy baja, 5 años. Con respecto al tratamiento, una vez que hacen un diagnóstico de adenocarcinoma de colon, hay que ver lo primero, ¿tiene metástasis o no tiene metástasis? ¿Con qué lo ven que hay metástasis? Con la tomografía. Una tomografía con contraste. Tiene ascitis, tiene tumores en el hígado, en el pulmón, etcétera. Entonces, sí tiene metástasis. Si no tiene metástasis, hay que hacerle una resección curativa. Hay que sacarle el tumor. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que van a sacar. Pero si tiene metástasis, hay que ver si la metástasis se puede resecar. Si la metástasis, por ejemplo, si está en un lóbulo del hígado que es accesible, hay que sacárselo. Le sacas el tumor principal y la metástasis. ¿Ok? Resección curativa y metastasectomía. Estamos acá. ¿No? Si no tiene metástasis, resección primero. Si tiene metástasis y se puede resecar, le resecas el tumor y la metástasis. Si no se puede resecar, le haces una cirugía paliativa, es decir, si está obstruyendo, le haces una colostomía, si está sangrando, le sacas el tumor, pero porque está sangrando, no porque le estés curando. Y si no hay ni obstrucción ni sangrado, le das paliativa, quimioterapia.
Ok. ¿Cómo se opera el cáncer de colon? Recordemos pues de que la principal metástasis del cáncer de colon es linfática. Entonces, no solo hay que sacar el tumor con un margen, obviamente, sino que hay que sacar la parte ganglionar. ¿Y dónde están los ganglios? En el mesocolon, ¿no? Siguiendo la trayectoria de las arterias. Entonces, cuando tienes un cáncer de colon, por ejemplo, de derecho, tienes que sacarle el colon derecho. Recuerden, no sé si les habré dicho la clase de anatomía en mi grupo. La anatomía descriptiva no es diferente a la anatomía quirúrgica. Por ejemplo, en la anatomía descriptiva te describe, acá, te describe en cómo se divide el colon y recto, en apéndice, ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoides, recto superior, recto medio, inferior. Esa es la anatomía descriptiva del colon. En la anatomía quirúrgica lo dividimos de forma diferente, como un colon derecho, un colon izquierdo y un colon pélvico. ¿Y por qué lo dividimos así? Porque es de acuerdo a la vascularización. El colon derecho está irrigado por la cólica derecha, la iliocólica y la rama derecha de la cólica media. El colon izquierdo, la rama izquierda de la cólica media, la cólica izquierda del sigmoides por la sigmoidea. Entonces, cuando uno hace una resección hay que tratar de respetar la parte vascular, ¿no? Y en el caso del cáncer de colon, no solo la vascular, sino también la linfática. Por eso, cuando hay un tumor acá, por ejemplo, en esta zona, que es el colon ascendente, le sacas todo el colon derecho, pero no solo el colon derecho, sino también le sacas el meso, con una disección linfática. Lo mismo sucede cuando tienes un colon en ángulo esplénico, le haces una colectomía derecha y también ampliada, porque tienes que sacar parte del transverso. ¿Para qué? Para sacar los ganglios linfáticos que drenan esto. Colon izquierdo, la misma situación. Hay situaciones en las cuales, acá por ejemplo, en el colon sigmoides, solo sacas el colon pélvico. ¿Por qué? Porque solo irriga la sigmoidea. Y en el caso de que haya dos tumores, le haces colectomía total. Algunos tumores, así se ve el cáncer, ¿no? Estos tumores todavía están limitados, parece, están limitados, ¿no? No son muy grandes. ¿Cuál es la contraindicación de la resección cuando tiene metástasis? Pues miren todo este hígado. Todas estas bolitas que ven ahí, dentro del hígado, este es el hígado, todas estas pelotillas que son metástasis. Ya, pues ahí ya no, ¿qué vas a sacar el cáncer? Ya, ese pata ya está hecho, lamentablemente. Y solo se opera en caso de que haya una complicación, ¿no? Justo está con metástasis, se perfora el tumor o, ¿no? Obstruye. La quimioterapia se da cuando hay invasión linfática, cuando hay un N1. Cuando hay un N ya se le da quimioterapia, erradica micrometástasis, disminuye la recurrencia y aumenta la supervivencia. O sea, sí es ventajosa la quimioterapia. El seguimiento se hace con colonoscopía. El marcador tumoral de colon es antígeno carcinoma embrionario. Eso también lo deben de saber. No son muchos en cirugía. En cirugía está el CA199, que es para vía biliar, páncreas, duodeno, para los periampulares también. El CA199, el CEA, que es el antígeno carcinoma embrionario para colon, y el alfa-fetoproteína, que es para hígado. Son los tres únicos que creo que hay. No creo que hay otro. Ya, esos tres. CA199, carcinoma embrionario y alfa-fetoproteína. Son los tres marcadores que deben de saber en cirugía general. Y con tomografía cada 5 años para ver de que no haya metástasis. A una pregunta, yo sé que es largo el tema. Por eso estoy tratando de ir más rápido. Y por eso también les voy a facilitar las diapositivas. Okay. El adenocarcinoma recto, no les voy a tratar toda la fisiopatología del cáncer de nuevo, porque básicamente son los mismos factores, un mismo todo. El esquema de tratamiento también es el mismo. ¿Pero cuál es la diferencia?
en la cirugía. Recordemos pues un poco de anatomía. El recto, perdón, se divide en cáncer recto, medio, inferior, medio y superior, dependiendo de la vascularización que tenga. Entonces, hay que ver dónde está el tumor, si está en recto superior, medio o inferior. ¿Okay? Si está en recto superior o medio, se hace una operación que se llama resección anterior baja con anastomosis colorectal. Es decir, le sacas todo hasta el colon sigmoides, obviamente con todo el linfático y el mesorrecto, y le haces una anastomosis primaria. Y unes el colon con el recto inferior, porque te va a sobrar el recto inferior. El problema está cuando es en recto inferior. Cuando es recto inferior, tienes que sacarle todo. Entonces, si tú le sacas todo, ya no hay donde, abajo ya no hay esfínteres. Entonces, hay que hacer una colostomía. Esta operación se llama operación de Miles o amputación abdominoperineal. Amputación porque amputas. Abdomino porque ingresas por el abdomen y también por el periné. ¿Ok? Tienes que trabajar tanto en el abdomen como abajo. Abdomino perineal o operación de Miles. O la otra opción es hacer una resección anterior ultra baja con anastomosis coronal. Es decir, resecas y tratas de conservar los esfínteres anales. No en todos los tumores se puede, pero reservas los esfínteres anales y lo anastomosis, ¿no? Y ahí conservas el esfínter anal. En algunos casos se puede hacer, pero básicamente esa operación de Miles, ¿ya? Para recto inferior. En tumores pequeños hay opciones más conservadoras, con lesiones superficiales indiferenciadas, cuando son pequeños en realidad. Son raros los casos. Como les dije, la mayoría de veces uno se da cuenta de que tiene cáncer cuando ya la tumoración está grande, ¿no? Bien. Así, el tumor. El tumor. Lo abren, es tumor, ¿no? Este es el tumor. Y esta es la pieza operatoria sin abrir. Este es lo que es. Ahí alrededor es el mesorrecto. El mesorrecto es así. La grasa que está alrededor del recto por la que escurren los vasos linfáticos y los vasos arteriovenosos. ¿Sí? Cuando lo abren ya se ve diferente, ¿no? Hay quimioterapia, radioterapia o radioterapia y quimioterapia en avanzados. Eso también se los dejo. Y el control es el mismo. No tienen que memorizarse de algo aparte. Es el mismo que el del colon. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Un ratito ya. Continuamos. Síndrome de Lynch. Recordemos esta imagen un poco. Ya esta es la que les enseñé hace rato del cáncer de colon. Les había comentado que el 80% no hay un antecedente claro familiar. En un 15 a 20% hay una historia familiar y en un menor porcentaje, más o menos un 8%, se identifica un componente familiar bastante fuerte. Hay una enfermedad que se llama poliposis familiar. A ver, vamos a ver, en la cual es un trastorno genético en el cual hereditario. Vamos a ver la parte de pólipos un ratito. ¿Dónde está? Hay una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar, en la cual hay un montón de pólipos en todo el colon. ¿Ven el colon? El colon está lleno de pólipos por todos lados. Entonces, estos, en la poliposis adenomatosa familiar, todos estos son adenomas. En este caso son hiperplásicos, es otra imagen, ya son pólipos, es otra enfermedad, pero más o menos es así. Pero todos estos son, imagínense, pues si cada uno tiene porcentaje de hacer cáncer, este paciente va a hacer cáncer sí o sí. Entonces, lo que se hace es se saca todo el colon.
Se hace diagnóstico, si alguien de su familia tiene o ha tenido poliposis adenomatosa familiar, se recomienda hacer una colonoscopia antes de los 18 años, porque estos pacientes hacen cáncer de manera joven. Estos pólipos están desde el nacimiento, empiezan a salir. Entonces, imagínense, pues, ese paciente va a ser de todas maneras cáncer. Entonces, es un componente de cáncer hereditario, que es poliposis familiar. Pero hay otro porcentaje que hace cáncer de colon sin pólipos. Este es el síndrome de Lynch, también llamado poliposis adenomatosa familiar, poliposis no adenomatosa, o sea, no hacen cáncer. Carcinoma colorectal no polipósico hereditario, así se llama, ese es el nombre completo, me había olvidado. Síndrome de Lynch o carcinoma colorectal no polipósico hereditario, es decir, estos pacientes hacen cáncer sin necesidad de ser pólipos. Y estos pacientes tienen familiares, bastantes familiares con cáncer de colon. Ahorita vamos a ver por qué. Esto es un poquito complicado. No se lo aprendan mucho, muy a fondo, pero más o menos para que me entiendan por qué hacen cáncer estos pacientes. Recuerden que les dije que hay una secuencia que se llama adenoma carcinoma, que es de que los adenocarcinomas hacen cáncer a partir de un adenoma, de un pólipo. Esta es la vía de pérdida de heterocigosidad, es la vía naranjita. Pero hay otras formas de llegar a hacer cáncer. La de rosado es se llama vía de inestabilidad microsatelital. ¿Qué es un microsatélite? Un microsatélite, este es el ADN, el cromosoma, el ADN. Y recordemos pues de que el ADN está formado por nucleótidos, guanina, adenina, tiosina, citosina. Y la combinación de estos es lo que hacen ¿no? Codifican el ADN. Entonces, hay regiones en las cuales se llaman microsatélites y hay unos errores que empiezan a repetirse, por ejemplo, ACA, ACC, ACC, se repiten tanto, hay un bug más o menos, por así decirlo, un bug como de computadora, viejo. Hay como un error. Y estas regiones son muy sensibles a las mutaciones. Entonces, ¿por qué no hay mutación en estos pacientes? Porque en todos nosotros siempre hay estas regiones microsatélites. Pero hay unos genes que se llaman genes reparadores. Y estos genes reparadores se encargan de reparar estos bugs. Lo identifican, lo reparan este gen. En el síndrome de Lynch, estos genes están mutados, no funcionan. Entonces, si no funcionan los que reparan estas cosas, estos bugs, hay alta probabilidad de mutación. Por eso se llama inestabilidad microsatelital. ¿Por qué? Porque estos microsatélites están inestables. Entonces, para mal, esta es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué significa autosómica dominante? Es decir, puedes heredar la enfermedad dependiendo del cromosoma afectado, puede ser sexual o no sexual. Autosómico quiere decir de que solo un gen anormal de los 22 cromosomas no sexuales es necesario para que haya afección. Y dominante quiere decir de que el gen anormal de uno de los padres va a causar enfermedad de todas maneras, independientemente de que el otro padre sea normal. No sé si me entendí. Sí han llevado genética, ¿cierto? No, pues no se acuerdan. Autosómico quiere decir que solo un gen es necesario para producir enfermedad. Y dominante quiere decir de que solo un padre es necesario para que se produzca la enfermedad. Cuando no dominante necesitas que los dos padres tengan el gen alterado. Eso qué quiere decir de que en estos pacientes vas a ver que el papá, por ejemplo, paciente de 18 años con cáncer, ya ahí se te prenden los foquitos, pues. 18 años, ¿cómo va a tener cáncer? Debe tener alguna enfermedad. Le haces la colonoscopía y no tiene poliposis adenomatosa familiar. Entonces empiezas a preguntarle, tu papá, mamá, ¿quién tiene cáncer? Su primo hermano tiene cáncer, su tío murió de cáncer, su abuelo murió de cáncer, su papá tiene cáncer, pero lo operaron. Entonces, no, aquí hay algo, ¿no? Le mandas a hacer un panel genético, porque estos pacientes con un gran componente le haces panel genético y te va a salir que está alterado, pues, que tiene síndrome de Lynch. Hay 3 tipos de síndrome de Lynch, los que me importan son los 2 primeros,
que hay Lynch 1, que solo es colorectal, y Lynch 2 es de que los familiares tienen otro tipo de neoplasias. Y estas son algunas características. Edad temprana, antes de los 45 años. Predilección por el colon derecho. Es más frecuente el colon derecho. Hay mayor incidencia de cáncer sincrónico metacrónico. Es decir, que le aparezca otra vez cáncer. Lo operaste de cáncer y vuelve a salir. Ese es metacrónico. O sincrónico es que describes dos tumores. Uno en el colon derecho y uno en el izquierdo. Carcinogenia elevada. Tiene mejor pronóstico, independiente de la etapa. Pero sí tiene mayor tendencia a ser cáncer. Criterios de Bethesda es para esta enfermedad. También se los voy a dejar. Este es para hacer el screening. Es decir, le preguntas al paciente estas características. Si ves que tiene alguna de estas características, lo mandas a un estudio genético, que se llama, ya no criterios de Bethesda, sino se llama panel de Bethesda, el panel genético. Y el médico genetista te va a decir si es que tiene o no tiene síndrome de Lynch. Si es que tiene, ya tienes que hacer la colonoscopia a todo el mundo, a toda su familia. Vas a ver que vas a diagnosticar cáncer antes de que se haga manifiesto en muchos de ellos. Ahora, el tratamiento. No sé si habrán escuchado el caso de Angelina Jolie, que tiene alteración del gen BRCA2. Okay. ¿Qué es lo que hizo Angelina Jolie? Perfecto, tiene un gen muy similar a esta enfermedad, que es muy probable que sí haga cáncer sí o sí. Igual, como le dije al principio, muerto el perro, muerta la rabia. Si voy a tener cáncer si voy a tener cáncer de seno sí o sí, me quito los senos. La misma situación. Si ya tiene, si el paciente, si el familiar del paciente le hacen un panel genético y sale que tiene este gen alterado, tiene que hacer colectomía total, o la otra opción, si es que no quiere sacarse todo el colon, porque ya les dije que si le sacan todo el colon, va a haber diarrea crónica en muchos de los casos. La otra opción es de que le hagan controles periódicos de colonoscopía. Y ni bien salga un tumorcito, pues lo operan rápido. Pero lo recomendable es la colectomía total. Y si ya tiene cáncer, también no le sacas la mitad del colon, como les dije en la anterior, ¿no? Si está en el derecho, saca el derecho, no, se saca todo. ¿Puedes preservarse el colon de recto? Sí, pero tiene que tener controles periódicos, porque ya les dije que el recto es la prolongación del colon. Y para finalizar, ya sé que ya están en coma, tumor carcinoide de apéndice. Es una pregunta no muy frecuente, pero creo que en el tracto digestivo es la única vez que le van a preguntar sobre tumor carcinoide. Los tumores carcinoides, el adenocarcinoma es tumor glandular, por eso es adeno. ¿No? El tumor carcinoide su origen es neuroectodérmico. Y al ser neuroectodérmico, produce hormonas, neuroectodérmico. El productor de qué amina, el 5-hidroxitriptofano, que es el precursor del hidroxitriptamina. Y ustedes saben qué es esto, solo que no, este es un nombre real de qué cosa, de la serotonina. Es decir, el tumor carcinoide son tumores productores de qué, serotonina. Ok, entonces si producen serotonina, ¿qué van a tener? Síntomas serotoninérgicos, pues. Entonces, todos estos síntomas se llaman síndromes carcinoide. Básicamente, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Paciente con un tumor en el ciego, en el apéndice, que tiene rubor, disnias, sibilantes, diarrea. Ese es un tumor carcinoide. Hay que descartar tumor carcinoide. Los que ponen en casos clínicos son rubor, paciente enrojecido, ponen rubor, tos, disnea, sibilantes y diarrea. Eso es lo que ponen siempre en los casos clínicos de los exámenes, en síndrome carcinoide. Ahora, de todo el cuerpo, ¿dónde es el lugar mayor frecuente donde sale tumor carcinoide? En el apéndice. ¿Ok? Y si les pregunto, ¿cuál es el tumor más frecuente del apéndice? También el tumor carcinoide. ¿Ok? El tumor más frecuente del apéndice
el tumor carcinoide. Y en el cuerpo, ¿dónde sale más veces tumor carcinoide? También en el apéndice secal. En segundo lugar, ileón, recto, estómago, con el tracto digestivo, porque también sale en el pulmón. Hay tumor carcinoide en el pulmón. Pero en el apéndice es el lugar donde más frecuente. ¿Y cuál es la característica del tumor carcinoide en el apéndice a diferencia de otro lugar del cuerpo, de los pulmones? De que el síndrome carcinoide que les he dicho no se produce, es asintomático en el apéndice. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué a pesar de que secreta serotonina en el apéndice no produce síndrome carcinoide? ¿Por qué? Esto tiene una explicación anatómica. ¿Por qué? Porque la circulación del tracto digestivo se va hacia dónde? Hacia la circulación porta. Entonces, toda esta serotonina que produce el tumor en el apéndice se va a ir a la circulación porta. El hígado metaboliza la serotonina en su metabolito, que es ácido 5-hidroxindolacético. Y este metabolito no tiene acción, no tiene acción. Entonces, por eso los tumores carcinoides de apéndice no dan síndrome carcinoide. ¿Y cuándo sí dan? Cuando hacen metástasis al hígado. Cuando ese tumor ya hizo una metástasis en el hígado, este ya no filtra por la circulación porta y toda la serotonina que libera la metástasis del hígado se va al organismo y ahí recién hace un síndrome carcinoide. ¿Ok? Tumor de apéndice que ya tiene síndrome carcinoide es porque ya tiene metástasis a distancia. Entonces yo les dije que en el hígado se metaboliza y a su metabolizo que se llama 5-hidroxindolacético que es excreta por la orina. ¿Y cómo haces un diagnóstico de tumor carcinoide? ¿Se biopsia? No. Tumor en apéndice secal, le sacas un examen de orina y a descartar con ácido 5-hidroxindolacético, que es el metabolito de la serotonina, y sale positivo, ya pues es un tumor carcinoide. Así se hace el diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Si el tumor es de menos de 2 centímetros, se hace apendicectomía y nada más. Si el tumor es más de 2 centímetros, tienes que hacer hemicolectomía derecha. Nada más. Y con eso terminamos. Es un tema bastante amplio, en realidad bastante extenso. He tratado de correr para poder abarcar todos los temas. Miren cuántos temas hemos visto. Puntos a tratar, ya que tenemos puntos de sobra, tiempo de sobra. Primero, ¿alguna pregunta de acuerdo al tema? Algo que no hayan entendido, algo que quieren que repita. Todo, doctor, de las 5 para arriba, porque ya no entendí nada de las 5 para arriba. Ya, puntos clave, ¿ya? Esto sí no está en la diapositiva. Enfermedad diverticular. Suelen preguntar casos clínicos usualmente. Recuerden pues de que el paciente tiene que ser mayor de 50 años usualmente, mayor de 50 años. Dolor en fosa ilíaca izquierda, cuadrante inferior izquierdo, náuseas, vómitos, puede tener fiebre. Tiene rebote positivo, dolor a la palpación fosa ilíaca izquierda, rebote positivo, leucocitosis, y esa es una enfermedad diverticular. ¿Qué le piden? Tomografía. Los casos clínicos vienen de acuerdo al tratamiento. Recuerden, pues, aprendanse el score de Hinchey. Si el absceso es menos de 5 centímetros, tratamiento médico, inflamación, tratamiento médico. Si es más de 5 centímetros el absceso, drenaje percutáneo. Y si tiene peritonitis, operación de Harman. Ya está. Aprendieron enfermedad diverticular. También de enfermedad diverticular, causa de hemorragia digestiva baja, masiva, más frecuente. También pregunta examen. Fístula más frecuente acá con la vejiga. También a veces lo han preguntado. No se me ocurre otra pregunta. Si a ustedes se les ocurren de una vez, díganmelo para poder ayudar a los otros compañeros. No se hace, en diverticulitis no se hace colonoscopía, también he visto que lo preguntan. Conducta a seguir, con una diverticulitis aguda, endoscopía para el diagnóstico, no, colonoscopía no se hace tomografía. Nada más. Vólvulo del colon, recuerden, primera causa de obstrucción de intestino grueso más frecuente. La clínica obstructiva es una obstrucción intestinal, diagnóstico con radiografía, signo de grano de café, omega. Si no está complicada, tratamiento endoscópico. Si está complicada, operación de Harman.
Algo que les puse ahí en estas diapositivas de Wolbler y son las causas. Primera causa, obstrucción intestinal alta, de intestino delgado, vías adherencias. Segunda, hernias. Tercero, tumores. Y en colon, primero vólvulo y segundo, adenocarcinoma. También suelen preguntarlo. Síndrome de Gilby, típico paciente postrado crónico, anciano, varón, con gran quemado, neumonía intrahospitalaria, no sé qué, algo más, sepsis en UCI, que empieza con distensión abdominal. Probablemente sea un síndrome de Gilby. Tratamiento es médico. Si es que tiene más de 10 centímetros, está perforado, etcétera, y que puede hacer cirugía. Y ahí les he puesto las cirugías. Es raro que les pregunten de síndrome de Gilby, casi nunca preguntan de síndrome de Gilby, pero léanlo de todas maneras. Megacolon tóxico, acuérdense. Paciente megacolon tóxico. El paciente está tóxico, pues, está séptico, con una enfermedad intestinal previa, Crohn, colitis ulcerativa o Clostridium difficile. Clostridium difficile, colon, Crohn o colitis ulcerativa, más un colon más de 6 centímetros, megacolon tóxico hasta demostrar lo contrario. Tienen sus criterios, apréndanse. Colitis ulcerativa, colitis, inflamación del colon. Ulcerativa porque tiene úlceras, ¿ok? Colitis ulcerativa, tratamiento médico. ¿Cuándo se opera? Cuando no tolera el tratamiento médico, cuando a pesar del tratamiento médico persisten los síntomas, cuando ya tiene larga data, riesgo de cáncer, ¿ok? En esos casos se opera. ¿Qué otra? Hay otro criterio quirúrgico. Ya, cuando ya tiene adenomas, cuando ya está haciendo pólipos displásicos, ¿ok? Se espera. Acuérdense, muerto el perro, muerta la rabia, le sacan el colon y se soluciona el problema. Colectomía total. Pólipos del colon, el que más me interesa que aprendan es los de tipo neoplásico, los adenomas. ¿Qué adenomas hay? Tubulares, tubulovellosos y vellosos. Los de mayor riesgo, tubulovellosos. La secuencia es adenoma carcinoma, secuencia de Morson. No creo que se lo pregunten, pero para cultura lo saben. Y de los síndromes de los no neoplásicos, Cowden, los Jäger, ¿no? Etcétera. Adenocarcinoma de colon y recto tienen la misma fisiopatología. Recuerden, en el caso del colon, eso sí preguntan. Los del colon derecho sangran más, los del izquierdo se obstruyen. ¿Qué otra cosa preguntan? Antígeno carcinoma embrionario, diagnóstico, colonoscopia, biopsia. De ahí no suelen preguntar mucho de cáncer. Dudo también que les pregunten de TNM. Pero si tienen tiempo y tienen las ganas, 2 TNM que se aprenden en cirugía, estómago y colon. No les van a preguntar otro TNM. Serían muy, muy, muy malos. Yo tampoco no manejo el hígado, por ejemplo. Vesícula biliar, no. Tengo que sacar el libro, para eso tienen la herramienta que es el celular y revisar para poder clasificar. Eso es una herramienta, ¿no? Así como el estetoscopio. Así que está. Tratamiento, si está en el derecho, hemicolectomía derecha con resección del meso. Si está en el izquierdo, hemicolectomía izquierda con resección del meso. Si está en el sigmoide, sigmoidectomía con resección del meso. La situación cambia en el adenocarcinoma recto, si es medio o superior, operación de Miles. Si está en el inferior, amputación abdominoperineal. Síndrome de Lynch, acuérdense de que es cáncer no polipósico en menores de 50 años, 45 años, menores de 45 años, y que tienen un montón de familiares con cáncer, ese síndrome de Lynch, y que hacen criterios de Bethesda para el screening y panel de Bethesda, que es un panel genético también para el diagnóstico de él y de toda su familia. El tumor carcinoide de apéndice, las dos preguntas que hacen es, tumor carcinoide, ¿dónde es el lugar en donde más sale en el cuerpo? En el apéndice cecal. Y la otra pregunta, el tumor más frecuente, tumor maligno más frecuente en el apéndice cecal, tumor carcinoide. ¿Qué secreta? Serotonina. El síndrome carcinoide se lo aprenden: rubor, diarrea, disnea, tos, sibilantes. Y el diagnóstico se hace con ácido 5-hidroxindol acético, que alguna vez lo habré visto. También es una pregunta rebuscada porque es un tema bastante pequeño y no es un tumor muy frecuente,
pero no sé por qué les gusta preguntar de eso. Las cosas rebuscadas, tumor carcinoide. Y ahí tienen todas las preguntas que les pueden sacar de estos temas. Mejor les hubiese dicho hasta el principio, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Quedan 10 minutos. Si no hay preguntas, quedamos. ¿Quieren que vuelva a repasar algunas cosas que Doctor, una pregunta. ¿Un paciente que tiene una colostomía es para toda la vida o se vuelve a anastomizar? Depende. A ver. Por ejemplo. Vamos a ver, ya, acá. No, ya, acá. Esta operación de Miles, ¿no? Que es una amputación abdominal perineal. Es para cáncer de recto inferior. Ya le sacaste todo abajo. Lo dejas con colostomía. Para toda la vida, pues. Si no, ¿dónde lo vas a reconstruir? Si ya le sacaste el esfínter anal y todo. Es una colostomía por siempre. De ahí el resto se puede reconstruir. Por ejemplo, en la operación de Harman por un vólvulo de sigmoides, por ejemplo, acá le haces una colostomía porque está con peritonitis, ¿no? La enfermedad diverticular. Pero te queda este muñón debajo. Lo dejas así un par de meses, que se recupere, que ya no tenga sepsis, que ya esté bien alimentado, que ya está desinflamado ahí todo. Y después lo vuelves a programar a sala de operaciones y le unes este pedazo con el muñón distal. O sea, en una colostomía no siempre es para siempre. Depende del caso. Si es un paciente, por ejemplo, con un cáncer avanzado, de colon sigmoides avanzado, que tiene metástasis hepática y te hace obstrucción intestinal, abres, no se puede resecar el tumor, le haces una colostomía, está obstruido, le haces una colostomía de colon transverso, le haces una colostomía y ese ya lo dejas para toda su vida, pues porque ya no le pudiste sacar el tumor abajo. ¿Se entendió, no? Depende. ¿Alguna otra pregunta o quieres o no entendiste la respuesta y Sí, doctor, sí está claro. ya, perfecto? Por ejemplo, en el vólvulo de sigmoides también le haces una operación de Harman y después de un par de meses lo vuelves a unir. Depende de cada caso. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? De todos estos temas, a ver, ¿cuál es el que sí tienen que estudiar sí o sí? Es más fácil, no se lo puedo dejar, mejor le voy a dar el examen. Enfermedad diverticular, fijo, te van a preguntar algo. Vólvulo de colon, también te van a preguntar algo, fijo. De ahí el resto son las preguntas que son menos frecuentes, pero al menos de esas dos sí te tiene que venir algo. El resto sí te van. Ahora, el problema es de que estoy hablando para exámenes de internado, de residencia. El problema con el curso de cirugía general es que sí te puede coger de cualquier lado y lo suele hacer por si acaso. Ok. Entonces, al menos al derecho, al revés, enfermedad diverticular y vólvulo de colon, el resto, los puntos que les mencionaba hace rato. De pólipos, por ejemplo, no sé, de memoria, adenoma y los síndromes que les dije al final. De colitis ulcerativa, el tratamiento quirúrgico y las indicaciones quirúrgicas. Megacolon tóxico igual, indicaciones quirúrgicas, diagnóstico. Ogilvy, acuérdense que viejito, postrado, con enfermedad fea, empieza distensión abdominal. Probablemente sea un Ogilvy. No creo que les pregunten mucho, más específico de los otros. Pero al menos al derecho, al revés, las dos primeros. ¿Ok? ¿A quién le paso? Le voy a pasar la diapositiva a... ¿Quién me suele escribir? Ojeda creo que siempre me escribe para preguntarme de mi grupo. ¿Está Ojeda ahí? Sí, doctor.
Me pregunta siempre ¿no? Los puntos a tratar, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, me escribes ahorita y te lo mando por Mediafire porque es un poco pesado el archivo. Ya, ¿Listo? ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos pasado mañana, creo que tenemos clase. Es un tema que sé que es difícil, que es feo porque es el volumen. Usualmente me gusta hacerles preguntas o darle las preguntas de los exámenes, ¿no? Pero no se puede, pues acá nos extenderíamos demasiado. Listo. Nos vemos entonces con mi grupo mañana y con todos ustedes pasado mañana, que tenemos el último tema. Buenas noches.